Vamos a dar la cordial bienvenida y yo quiero agradecer al ingeniero Vladimir Cerón. Estamos un poquito atrasados, pero lo importante es la participación del presidente de la coalición petrolera energética del Ecuador. Estamos saludando al ingeniero Vladimir Cerón, PhD. Él es ingeniero en petróleos, graduado en la Escuela Politécnica Nacional de Quito, maestría en exploración y producción de petróleo en el Instituto Francés de Petróleo y doctorante PhD de nanotecnología y nuevos materiales para recuperación mejorada en Costa Rica y Estados Unidos. Tiene experiencia de 25 años en la industria petrolera en empresas públicas y privadas, ex asesor del Consejo de Administración de Petroecuador y director de alianzas operativas y negocios con terceros, presidente de la Comisión de Contrataciones del CAF. También jefe de las comisiones de auditorías técnicas e emisiones en proyectos en Estados Unidos, China, Corea del Sur, México, Colombia. Además, secretario general del Colegio de Ingenieros Geólogos, Petróleos y Ambientales, consultor privado de empresas petroleras y actualmente es catedrático investigador de la Politécnica Nacional. Ingeniero, usted es presidente de la Coalición Petrolera Energética del Ecuador. ¿Qué es esta coalición petrolera energética? Bienvenido, buenos días. Ingeniero, saludos. A ver, ¿tenemos algún inconveniente en el...? Mecánicos, y también estamos en un grupo muy amplio, donde también están parte de tecnólogos, parte de todas las otras disciplinas. Más o menos unos 3.500 estamos al frente de este colectivo, preocupados de la situación energética que se viene dando de hace unos 15 años hacia acá. Vemos de que la industria petrolera no avanza, se han ingresado grandes cantidades de recursos económicos, 40.000 millones de dólares en este sector, pero la producción no sube, sino que está declinando. ¿Qué es lo que está sucediendo? En esta situación, pues nosotros habíamos trabajado desde hace unos 2 años en un proyecto, el plan quinquenal por 1 millón de barriles. Hace 1 año se lo entregamos al señor candidato Guillermo Lasso en aquel tiempo, ahora señor presidente de la República, ¿sí? Que lo hizo parte de su plan de campaña. Ahora lo ha hecho parte del plan de gobierno. Le felicitamos por ese lado. Sin embargo, ya vamos 3 meses de gobierno, no vemos elementos fundamentales que nos vayan dirigiendo a que este gran proyecto muy importante y que por cierto fue ofrecimiento de campaña sea concluido al nivel que se lo requiere. Estamos a las órdenes para cualquier pregunta. Ingeniero, ¿cuál es ese nivel precisamente y ese plan en qué consiste? Sabemos que este plan es una producción o incremento de producción petrolera a 1 millón de barriles en 5 años. Una sola aclaración y una puntualización. La gente puede entender, 1 millón de barriles diarios, mensuales, anuales. Por favor, ingeniero, por ahí partamos. Sí, Ecuador viene produciendo 500.000 de barriles diarios, 500.000 barriles de petróleo por día. Y la coalición petrolera propone 500.000 barriles adicionales. La suma total sería 1 millón de barriles. Pero obviamente en esto hay que tenerlo claro, que los primeros 500.000 barriles, o sea, los que ahora se están produciendo, esos 500.000 barriles ya de una u otra manera están ya, digamos, feriados, ¿no? Por decirlo así en un término popular, ¿sí? En las preventas petroleras que el señor Correa pues lo entregó anteriormente, en preventas petroleras a Petrochina, Petrotailandia, UNICEF, se está entregando alrededor de 270.000 barriles de petróleo por día, o sea, más de la mitad de la producción nacional se entrega directamente a estos compromisos hasta el año 24, año 26. Sí, y el Ecuador no recibe un centavo por esa cantidad de barriles. Ingeniero Cerón, solamente si me permite, ingeniero Cerón, esa parte de los 270.000 barriles que se estarían entregando a estas empresas son parte de pago de deuda que tiene el Ecuador. Eso para ir clarificando también.
Sí, es una deuda externa asumida en petróleo, que el Ecuador tiene que ir cumpliendo estos contratos y realmente pues ese dinero ya no existe. Ese dinero en los años pasados, la Revolución Ciudadana pues no sabemos qué lo hizo, ¿no? Sabemos de que la cantidad de recursos petroleros que generó este sector fue enorme, el segundo boom petrolero, pero para la infraestructura que se hizo en el Ecuador prácticamente no representa ese valor que se recibió por cuestión de petróleo. Ahora, usted, ingeniero Cerón, ha dicho, hemos presentado el plan. El señor Lasso en su momento y en su tiempo como candidato lo aceptó, pero ahora prácticamente no se haría todavía efectivo, a pesar de que son corto el tiempo, podríamos decir, en el tiempo en gobernación o en gobernanza, como quieran llamarlo, lamentablemente va volando y la gente va buscando resultados, y así somos los ecuatorianos también, queremos resultados inmediatamente. ¿En qué tiempo es posible aplicar ese incremento si sabemos que a lo mejor los medios por los cuales se puede conducir ese petróleo no son suficientes? Se forman cuellos de botella, se ha dicho en algún instante. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía para que no se entienda que sí es posible? ¿De qué manera, ingeniero Cerón? Bueno, hay que tener dos puntos claros, ¿no? Usted me dice, bueno, ¿es posible producir el 500.000 adicional? ¿Y es posible transportar ese 500.000 de petróleo? Bueno, producir este 500.000 de petróleo es posible. Por supuesto que sí. Las reservas petroleras lo existe en el suelo ecuatoriano. En estos 50 años de producción que tiene el Ecuador, solamente se ha producido el 12%. El 88% está en subsuelo. Tenemos suficiente petróleo para explotarlo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no se lo ha explotado adecuadamente? Colombia, con la mitad de reservas, llegó al 1.000.000 de barriles. En el Ecuador tenemos mucho más petróleo que Colombia, pero lamentablemente la empresa petrolera ha sido tomada por los gobiernos de turno como caja chica. No se le ha tratado como una empresa petrolera, no se le ha tratado con técnica, tecnología, ciencia. En el Ecuador no existe un laboratorio de ciencia y tecnología para evaluar los procedimientos correctos de producción. Muchos campos están llenos de agua. Es falta de gerenciamiento, falta de manejo técnico-científico. Entonces, por ese lado, tenemos demasiado petróleo. Lamentablemente, la administración, y hay que tomarlo en cuenta que ahí también hay un vicepresidente preso que fue el que manejó el petróleo años de años. Y además de eso, tenemos exministros que manejaron el petróleo y que sabemos que uno murió en la cárcel y otros están por ahí presos, unos gerentes generales, unos salieron, otros están presos, etcétera. Entonces, lamentablemente, la administración de este sector petrolero ha sido caótico. Se ha manejado de manera corrupta y doméstica. En la cuestión de transporte, nosotros tenemos dos oleoductos, el SOTE y el OCP, tienen una capacidad entre los dos de 810.000 barriles de petróleo por día. Se necesita instalar unas estaciones de reducción, unas estaciones de bombeo adicionales, se necesita utilizar cierto tipo de químico que nos permita fluir fácilmente el petróleo adicional dentro de estos tubos y fácilmente nosotros podemos pasar 1.000.000 de barriles sin problema. Hay experiencias con el mismo SOTE. El SOTE no tenía la capacidad que lo tiene ahora. Se instalaron nuevas estaciones y el mismo tubo, el mismo diámetro, ¿sí? La misma infraestructura asumió nueva capacidad. Entonces, nosotros tenemos toda la infraestructura hecha, tenemos que irle ajustando, poniéndole a punto. Pero sobre todo esto, el problema es el gobierno nacional tiene la voluntad de producir el 1.000.000 de barriles. Nosotros pensamos que sí,
estamos dando y seguimos dando un voto de confianza al señor presidente Guillermo Lasso, pero lo que hemos visto de que el personal con el que está trabajando en el sector petrolero sigue siendo el mismo de los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cómo es posible que va a haber un cambio? Nosotros como Coalición Petrolera lo hemos dicho y lo hemos planificado de una forma totalmente diferente a lo que se está manejando actualmente. Son 3 meses en donde la producción petrolera, según la coalición, según la proyección de la coalición, debería de haber subido 30,000 barriles de petróleo por día. Pero en este corto tiempo, la producción de Petroecuador ha bajado alrededor de 20,000 barriles de petróleo por día. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿qué pasa con este tipo de administración? Ese es el tema. Ahora, de acuerdo al análisis que ustedes tienen, ¿a qué se debe ese problema? Usted lo ha dicho ya, una parte. Hay funcionarios y a lo mejor hay personas que están allí todavía enquistadas. ¿Qué interés tienen ellos de que no se produzca más? ¿De dónde nace ese deseo, si cabe el término, en causarle daño al Estado ecuatoriano? Porque el Estado ecuatoriano al momento es lo que más necesita, es dinero e ingresos. Pero al bajar, al tener esta disminución, si cabe el término, de producción, se está afectando prácticamente a las arcas fiscales. Bueno, hay que tomar en cuenta un tema, ¿no? El 500,000 de barriles que se está produciendo, casi el 80%, bueno, digamos 75%, está manejado por la empresa privada. O sea, la mayor cantidad de campos, ¿sí?, maneja la empresa privada. Y solamente 2 campos maneja Petroecuador. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? Si la mayor cantidad de campos maneja la empresa privada, ¿qué hace Petroecuador? Claro. Lo que hace Petroecuador es administrar los contratos de 43 contratos, y valga la redundancia, 43 contratos están firmados a cargo de la empresa privada. Esta empresa privada produce el 75% del 500,000. Y Petroecuador maneja tanto el ITT como Sacha, 2 campos, no maneja más. Y en esta situación, Petroecuador no puede manejar la mayoría de la producción, ¿sí? No puede manejar, no maneja, no administra, ¿sí? Además de eso, todos estos 43 contratos son contratos que se firmaron desde el correísmo, desde el leninismo. ¿Cómo se firmarían esos contratos? Por supuesto, para que haya el vicepresidente preso, pues ya nos imaginamos qué tipo de contratos son. Nosotros como Coalición Petrolera hemos dicho, un punto fundamental, la renegociación de contratos. Y no estamos diciendo que vamos a quebrar contratos, sino que realmente esos contratos que están totalmente inflados en la parte económica y que se los puede verificar, que por decir algo, un pozo petrolero, ciertos contratos están cobrando $9 millones, cuando el precio normal son $5 millones. Se infla casi el doble, 4 millones y más. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros le decimos al señor presidente de la República, revise la renta petrolera, cuánto mismo le está quedando al Ecuador. Si se está produciendo 500,000 de barriles, bueno, ¿qué gana el Ecuador? Ese es el tema. Inclusive, ingeniero, en algún momento... y por eso nuestra disyuntiva es, si vamos a producir el 500,000 adicional, tenemos que producirlo, pero en otras condiciones, de tal manera que los contratos primero se hagan sobre la mesa, ¿sí?, que sean totalmente transparentes y que se cumpla el literal N del decreto 95, que ahí mismo dice que todos los procesos petroleros tendrán que estar en línea, de tal manera que el pueblo ecuatoriano lo pueda mirar. En estos 3 meses todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo. Ha habido reuniones en Carondelet con las empresas petroleras. El señor ministro, por otro lado, también se reunió con otro grupo de empresarios petroleros, dueños de estos 43 contratos actuales.
pero no sabemos en qué llegaron. En esas condiciones pensamos de que el $500,000 sí es posible, pero con empresas que vengan con músculo económico, técnico, científico y sobre la mesa. ¿Hay interés de parte de esas empresas en venir al Ecuador sabiendo cómo está la situación al momento? Por supuesto que sí, porque si nosotros miramos el mapa geopolítico, ¿sí? Perú se le va complicando la situación, ¿sí? Colombia parece ser que también la parte política está un poco complicado, ¿sí? Entonces las empresas sí le ven como Ecuador un punto de referencia, ¿no? Para ingresar a invertir, pero también se necesita que de parte del gobierno nacional dé muestras de que esto va a ir cambiando. Ahora la pregunta también de la ciudadanía al momento, ¿qué interés tiene esta coalición petrolera y energética que usted lo preside? Porque alguien puede pensar, a ver, dicen que ellos saben, que ellos conocen que es posible, pero ¿qué interés tienen de por medio? ¿Solamente como ciudadanos, como profesionales que defienden prácticamente la producción petrolera ecuatoriana, o hay otros intereses de por medio? Son inquietudes que de pronto hay que dejarlas claro, ingeniero. Sí, el tema es de que, bueno, nosotros conocedores de este sector petrolero hemos identificado de que el sector petrolero nunca ha sido manejado a alto nivel por petroleros. El sector petrolero ha sido manejado específicamente por políticos. La industria petrolera definitivamente, usted puede determinar o puede conocer de que, por ejemplo, estos 15 años de producción que hubo, ¿sí? Se invirtió $40,000 millones. Una cosa, en el año 2006, donde existía todavía Petroproducción, en donde yo trabajé, tuve la oportunidad de trabajar ahí, el barril de petróleo lo producíamos a $6, ¿sí? El presupuesto de Petroproducción por año era alrededor de $500 millones. $6 por barril, el presupuesto por año, 500 millones. En el año 2013, la ex Petroamazonas tuvo un presupuesto multiplicado por 8 veces, 5 por 8, 40, sobre los $4,000 millones. ¿Sí? El costo de producción de la ex Petroamazonas era de $32 por barril, cuando realmente en los precios reales, un barril producido en los campos ya desarrollados no tiene que pasar de $10, 8, $10, ahora mismo, $10, y 15 y $17 para campos nuevos en desarrollo. Esos son los precios. Yo soy de la vieja data, del barril de petróleo de $6, $5. Entonces, nosotros conocemos y nos indigna de que, o sea, pues es como que una tomada de pelo, ¿no? Lamentablemente en los gobiernos anteriores, a pesar de que nosotros venimos ya indicando ciertos temas de estos de corrupción, era complicado con los gobiernos socialistas. Pues no se podía hablar mucho. Pero ahora estamos aquí y hay la oportunidad que las cosas se hagan claras y que la producción se lo haga en términos razonables. En aquellos tiempos, cuando se producía a $6 el barril, se vendía a $17. Era una alegría para todos. Una rentabilidad casi de triple. Porque se estaba ganando más del doble, y cuando llegaba a $20 era el triple de lo que se ganaba. Ahora ya como que hablar de petróleo, hablar de que se produce tanto, por supuesto que lamentablemente el pueblo no ha sido informado adecuadamente por parte de los gobernantes, específicamente de estos gobiernos anteriores. ¿Por qué? Porque ellos se llevaron el petróleo
Ellos se llevaron todo el dinero que generó el petróleo. Prueba de eso, están ahora los contratos. Por supuesto. Pueblo ecuatoriano, investigue. ¿Cuánto está produciendo la renta petrolera? Se produce tanto, pero ¿cuánto está quedándole al Estado? En el presupuesto general del Estado no pasa de $1.000 millones. La ganancia por producir petróleo. Este Ecuador parece que no fuera petrolero. Que hemos conseguido por ahí un campito petrolero y que nos genera más de $1.000 millones, nada más. Bueno, cuando realmente hace años el petróleo podía financiar el 30-40% del erario nacional. Eso es una historia. Definitivamente, y mire, el hablar de 1.000 millones y el hablar también de que son 350.000 barriles diarios los que se llevan por deudas y solamente nos queda 270.000, ya. Y el resto queda solamente, ya diríamos, lo mínimo para nuestro país. Conclusiones seguramente la gente lo va a sacar a quienes les interesa la situación del país. Ingeniero, se hablaba también del proyecto que ustedes han presentado del gas asociado y del Golfo de Guayaquil. ¿En qué consiste aquello rápidamente, por cuestión de tiempo simplemente, ingeniero? Sí, realmente ahí también hay una situación bastante anómala, digamos rara. Bien, el Ecuador tiene igual, como tiene reservas en petróleo, tiene importantes reservas en gas. Tenemos ahí en el Golfo de Guayaquil alrededor de 23 millones de barriles equivalentes que se pudiera, digamos, explotar para por lo menos unos 7 años de gas. Sin embargo, en estos días, me parece el 25 de este mes, el viceministro emite un documento en el cual comienza un proceso de importación de gas. Esta importación de gas, ¿sí? Indica de que sería el fin de la industria del gas en el Ecuador. Pero si tenemos gas abajo, vamos a tener una barcaza importada desde Estados Unidos a un alto precio, ¿sí? 50% sobre el precio que el Ecuador pudiera explotar, producir, transportar y dar el servicio a los ecuatorianos. Tenemos que pagar un 50% más e importar desde Estados Unidos. Nosotros tenemos gas, señor presidente, tenemos nosotros gas, tenemos las plataformas instaladas en el mar, tenemos un gasoducto, tenemos el sistema de licuefacción en tierra, tenemos la termomachala que para generar energía eléctrica. O sea, tenemos toda la infraestructura. Entonces, y tenemos los pozos perforados produciendo. Pero no, ahora ya no se invierte en aquellos pozos para que produzcan más gas. Desde el 2015 no se viene invirtiendo en hacer mantenimiento de todos esos pozos que se perforaron para que obviamente levante producción. Ahí hay un dato importante. Estos pozos han podido levantar solamente el 20% del gas, cuando estos reservorios están listos para producir hasta el 60 y 80% del gas. O sea, esos pozos están nuevos. Sí, y son los mismos datos del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, del informe firmado por el mismo ministro actual. Ahí está. Factor de recobro, 20%. Capacidad de los reservorios, 60-80%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora ya nos olvidamos de que tenemos petróleo, nos olvidamos que tenemos pozos perforados, nos olvidamos que tenemos toda una infraestructura y ahora tenemos que irnos a la inversión, digamos, a la importación de gas. Claro. Aquí el problema es
de que el consumo, ¿sí?, y el mercado nacional está lamentablemente, digamos, secuestrado por grupos de poder de importadores. Ese mismo problema es el problema de las refinerías. Las refinerías no se desarrollarán, no se instalarán nuevas refinerías si es que los importadores de productos limpios no lo permitan. El Ecuador viene importando más del 70% de productos limpios, pero nosotros tenemos petróleo. ¿Por qué no lo refinamos aquí? ¿Por qué no lo refinamos aquí? Nos sale más barato, damos plazas de trabajo, pero bueno, eso no se lo viene haciendo. Ingeniero, para ir cerrando también, me preguntan acá, dice, con este aumento de producción, ¿se bajaría los precios de los combustibles de lo que está en cada día en aumento? Primera pregunta. Y la otra dice, prácticamente, ¿cuál sería la solución que debe dar el presidente de la República o de quién depende para que justamente se dé paso a esta propuesta de carácter técnica y de alguna manera de carácter cívico-nacional, diría yo, ingeniero? Bueno, la cuestión de los precios de los productos limpios, obviamente si nosotros ya tuviéramos aquí refinerías, claro, de alta conversión en territorio ecuatoriano, obviamente sí, obviamente sí. Pero lo que pasa es de que el Ecuador y el gobierno nacional no puede bajar precios porque en el Ecuador no es que se generan estos productos. Estos productos se los compra en otros países, se compra a Estados Unidos, posiblemente Europa, y allá sí se genera plazas de trabajo. O sea, el momento que nosotros estamos comprando gasolina, esa gasolina fue refinada por manos de gente extranjera. Claro. Señor presidente, hagamos aquí refinerías, demos trabajo a los ecuatorianos, refinemos nuestro mismo petróleo y vendamos nuestros mismos productos y va a ver que sí le alcanza a bajar los precios. Hoy por hoy, claro, usted no dispone de este producto, usted tiene que comprarlo el producto y claro, un precio alto. Entonces, bien, hay solución. Bien, si que se quiere, por el otro lado, la otra pregunta que me hizo usted, ¿se quiere realmente llegar al 1.000.000 de barriles? Es posible, claro que sí. En el plan quinquenal de la coalición petrolera está paso a paso. Y en la coalición petrolera hay mucha gente de experiencia que ha venido produciendo petróleo, sí, a bajo costo. Entonces sí lo podemos hacer. Pero Ecuador está quebrado. Tiene una deuda externa de $70.000 millones, un déficit anual de $5.000 millones. Ecuador no tiene dinero para dinamizar o para invertir en el sector petrolero. Pero entonces, señor presidente, traiga empresas serias que quieran negociar sobre la mesa, como lo dije, músculo económico, técnico, financiero, y vamos a lo que se llama win-win. La empresa privada viene con su capital, viene con su tecnología, Ecuador pone su infraestructura, pone su petróleo, y bueno, vamos viendo ahí, pues. O sea, la empresa privada tiene derecho a su ganancia razonable. El Ecuador merece y tiene el derecho de su renta petrolera, ¿sí?, adecuada, pero no así a esa miseria que lo tiene ahora. La renta petrolera que tiene el Ecuador es una miseria. Conclusión, ingeniero, despoliticemos el manejo petrolero y tecnifiquémosla, ¿y esa sería la solución? Por supuesto, la industria y cualquier industria tiene que ser técnica y tiene que ser económicamente, técnicamente manejado. Ingeniero, cuando ingrese ahí a la política, cuando ingrese en lo que es industria, otro tipo de intereses, prácticamente ya deja de ser industria, pasa a ser un negocio, y muchas veces lamentablemente negocios turbios que no tienen nada que ver con lo que es lo que representaría recursos naturales para el Estado. No,
pasan a ser recursos naturales para un grupo de interés que lamentablemente no tiene nada que ver con los intereses nacionales. Se necesita, ¿sí?, llegar al 1.000.000 de barriles. Ingeniero, yo quiero agradecerle. Ingeniero, yo quiero agradecerle esta intervención suya, que sea una de las primeras y que luego continuaremos conociendo precisamente cuál es la respuesta que vaya dando el gobierno nacional ante esta propuesta de carácter técnico, y se lo ha dicho, hay empresas inclusive que estarían interesadas, pero que esos contratos se los ponga en la mesa y para conocimiento de los ecuatorianos, que esa transparencia sea posible. Y reitero que esta sea una de las primeras participaciones de usted aquí en este programa o en otros programas de carácter informativo. Que tenga un lindo fin de semana, ingeniero. Sí, muchísimas gracias. Saludos a toda su audiencia y vayamos apoyando estas iniciativas ciudadanas en donde nosotros lo proponemos 1.000.000 de barriles, 250.000 plazas de trabajo directas, hasta 1.000.000 de plazas de trabajo indirectas, 25.000 millones de dólares directamente para el Estado, para la caja fiscal, ya pagando costos, gastos e inversiones. Y síganos en Más Petro EC, que es la plataforma tecnológica de la coalición petrolera ecuatoriana. Muchísimas gracias, un buen día, un buen fin de semana. Y hasta siempre, ingeniero. Vamos, Ecuador, que sí podemos. Así es. Sí.